algunas de las herramientas que tenemos que tener en cuenta justamente para el desarrollo de proyectos informáticos. Sin embargo, nosotros vimos que los productos más frecuentes de la planificación operativa son bastante conocidos y ya vimos que también existen en el mercado y en versiones ya monousuario o multiusuario. Nosotros en nuestra materia lo que hemos querido hacer es mostrar justamente cómo es una planificación operativa, que es un paso siguiente, y el detalle lo podríamos llamar una planificación estratégica de un proyecto. En un punto de vista de planificación orientado a objetivo, como lo que nosotros hemos desarrollado en nuestra clase, lo que hacemos es especialmente ver cuál es la utilidad justamente del plan de hitos, de la matriz de las responsabilidades como instrumento de planificación y gestión estratégicas del proyecto, y sobre todo esta planificación sirve para que nosotros podamos comunicarle al cliente y tener en cuenta algunas de las siguientes recomendaciones. Los instrumentos de planificación de proyectos son, como dijimos, instrumentos vivos que ustedes van a utilizar durante la ejecución del proyecto. Durante la gestión del proyecto, de proyectos informáticos en la fase de planificación, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener una primera versión de los planes, ¿sí? Porque no solamente tenemos el plan de hitos, sino también vamos a ver cuáles son las herramientas que tenemos en cuenta en esta etapa. Y eso es necesario para mantener a lo largo de toda la vida del proyecto. Pero recordemos que finalmente los instrumentos de planificación son los que provienen de las fases anteriores. En las fases anteriores, ¿qué habíamos visto? ¿Cuál era la primera fase? Nosotros estamos en la tercera. ¿Cuáles eran las dos primeras que vimos? Aprobación y definición sería, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Que todo lo que tenga que ver con el objetivo, el estudio de mercado, la validación, va a estar y se va a volcar dentro de un mandato o ficha del proyecto. Luego vamos a ver nosotros en la parte práctica cuál es el instrumento que vamos a utilizar como mandato del proyecto. Después tenemos herramientas específicas en la fase de planificación que ustedes y nosotros ya venimos viendo, que tiene que ver con el plan de hitos, con la matriz de roles y responsabilidades, el plan de actividades, y una vez que hemos definido cada una de las actividades, vamos a relacionar justamente con esas actividades o tareas los recursos humanos, los recursos técnicos. Ya vimos que también dentro de los instrumentos que nosotros vayamos a utilizar, vamos a tener un plan de riesgo, y todo esto culmina en un plan de comunicación, ¿sí? Nosotros, como dijimos acá, será necesario para mantener, que era la parte de planificación acá. Este plan o esta gestión nos va a permitir después poder transmitírselo al cliente, en este caso. Entonces, cuando hablamos de la presentación del cliente, como ya hemos dicho, el plan no es solamente un instrumento de estimación presupuestaria, no solo es eso, o una gestión de trabajo, sino también es un primer instrumento de diálogo y de acuerdo con el cliente y dentro del equipo. La presentación tiene que ver justamente, cuando hablamos de la discusión, no hablamos de una confrontación, sino todo lo contrario, en la puesta de acuerdo justamente con ese plan. Una vez que nosotros hacemos la presentación de un plan definitivo con el cliente, es uno de los momentos de verdad. O sea, ustedes ahí, en función de lo que han podido dimensionar, planificar y evaluar, lo presentan, ¿sí?, a través justamente de distintos instrumentos, pero el plan de hito, matriz de roles, responsabilidades, plan de actividad, recursos técnicos, humanos, plan de riesgo y plan de comunicación, y esto nos permite tener nuestra primera presentación con el cliente, y es ellos o la alta dirección los que van a definir si es viable o no. La discusión con el cliente debe realizarse sobre los aspectos estratégicos de un plan. Esto quiere decir que yo voy a tener que tener los objetivos del proyecto, el qué y el por qué, los hitos y los entregables, las fechas aproximadas de entrega,
los equipos a desplegar, en particular sus componentes y sus capacidades, ¿sí? Las actividades más el riesgo e impacto, en particular de las que están en el camino crítico. Acuérdense cuando hagamos la parte de los hitos o la de un diagrama Gantt, si ustedes determinan cuáles son las actividades que no pueden tener, que no tienen holgura y que después van a hacer que todo el proyecto salga de la planificación, vamos a tener que gestionar mejor esas actividades, ¿sí? No quiere decir que sean riesgosas, sino que vamos a tener que tener un mejor control sobre las mismas, y el análisis de riesgos y las provisiones de las contingencias, justamente cuando estamos hablando en el camino crítico. Bien, entonces cuando ustedes estén haciendo esta presentación con el cliente, es un buen momento para entender y discutir con el realismo de las expectativas que tiene el cliente. Acuérdense del primer gráfico que yo había presentado cuando comenzamos con la materia, las distintas miradas de lo que necesita, de lo que pidió, de lo que se entendió, de lo que presupuesta la parte de los costos, el verdadero presupuesto disponible por el proyecto. O sea, acá no. Acá ustedes ya, una vez que tenemos el documento maestro con el uso de todas las herramientas para poder estimar, tenemos que entender y discutir con el mayor realismo cuáles son sus expectativas. Un componente vital del éxito del proyecto es la satisfacción. O dicho de otra manera, ¿cuál sería la calidad percibida? La satisfacción está en función de las expectativas del cliente. Se han formado, la satisfacción está en función de las expectativas que el cliente se ha formado y de nuestra capacidad de entenderlas. Es imprescindible en esta fase establecer el nivel de acuerdo de expectativas y manejarlas a lo largo del proyecto. Ustedes van a tener que tener la capacidad de poder entender realmente qué era lo que nos estaba pidiendo el cliente, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, pongámonos de acuerdo en saber si lo que yo escribí y entendí de lo que me ha especificado el cliente está volcado dentro del plan o la planificación estratégica. Es lo que nosotros tenemos que lograr en esta fase. Acá ya, si bien yo no he visto con ustedes, solamente hemos hablado acerca de cuáles son el autorreconocernos en función de cuál sería nuestro comportamiento dentro de un proyecto, pero es muy importante, hay un capítulo muy importante que tal vez el año que viene lo incluya dentro del programa, tiene que ver con el lado humano justamente de los equipos en función de la realización del proyecto. Entonces, una cualidad de un buen gerente de proyecto es gestionar las expectativas del cliente. Pero no olvidemos que la mejor manera de gestionar las expectativas es entenderlas bien desde el comienzo y asegurar que se satisfacen. Gestionar el proyecto y las expectativas no es un juego y del cliente no es algo sencillo, ¿sí? Es algo complejo y tiene que ver con esto, con que podamos entender esa expectativa y poder volcarlos dentro de un plan estratégico. ¿Se entendió o no se entendió? Es el rol que ustedes van a cumplir dentro del desarrollo de un proyecto. Y en el mejor de los casos, lo van a hacer y los van a poder gerenciar. Bien. Vamos a comenzar con la parte un poco más técnica del proyecto, que tiene que ver con la gestión de presupuesto del proyecto. Vamos a ver presupuestos de inversión, inversión propia, inversión financiada, inversiones de fondos ángeles, presupuesto de egresos, costos, desarrollo, gasto de venta, gasto de administración, gasto financiero y otro tipo de gastos a ponderar, presupuestos de ventajas e ingresos. Cuando hablamos de inversión financiada, inversión propia, inversiones de fondos ángeles, acá vamos a hacer un poquito de referencia a cuáles son los instrumentos actuales a nivel global, que es muy importante que ustedes lo sepan,
y que tiene que ver con todo lo que tiene que estar relacionado con la industria 4.0 o cuando hablamos de la digitalización dentro del sistema productivo, que no solamente tiene que ver con una digitalización vertical, que tiene que ver con lo que está pasando dentro de las empresas, sino que cuando hablamos del proceso de digitalización en el sistema de producción, estamos hablando desde poder entender qué es lo que necesita el sistema productivo, el sistema o los usuarios, o a nivel global, ya no solamente es un cliente, sino que vamos a tener que conectar absolutamente todo, que tiene que ver con el mundo de las tecnologías, y también tiene que ver con el tema de la digitalización. Cuando hablamos de digitalización, hablamos de a nivel vertical y horizontal. Denme un segundo. Bien. Bueno, vamos a hacer aquí algunos conceptos generales y lo vamos a ver después de manera detallada con lo que ustedes pidieron ayer, que ver estas herramientas, pero con un modelo real, ¿sí? Y para el modelo real lo vamos a ver esto el día miércoles, no, la semana que viene yo tengo con ustedes el martes presencial, el miércoles lo vamos a ver, pero a mí me encanta esto de poder invitar a gente a las cátedras que realmente lo hace, ¿sí? Yo les voy a invitar a una especialista en formulación de proyectos tecnológicos, porque no tiene que ver sí tiene que ver mucho con la formación contable, pero cuando hablamos de poder cotizar proyectos que tengan que ver con la tecnología, nos tenemos que adentrar realmente en otro mundo. Denme un segundo que cierro mi... Ahí está. Que cierro mi WhatsApp porque está molestando. Ahí está. Y a ella le van a poder hacer todas las preguntas habidas y por haber. Bien, entonces vamos a pasar a la unidad 4. Ya les dije, ahora vamos a ver los conceptos generales. Ya vamos a ver quién es nuestra profe invitada, es excelente. Yo, por lo general, siempre trabajo con ella. Se prepara hace 10 años y yo cuando escribimos proyectos, a ver, decime quién es la persona con la que yo voy a trabajar en la parte contable y legal, y se comunican directamente con ella y ella me entregan todos los documentos Excel habido y por haber. Yo no me meto en ese lado, yo me centro más en la parte del documento maestro, por ejemplo. Vamos a comenzar justamente con la gestión de los presupuestos de un proyecto, algunos aspectos que vamos a tener en cuenta, y sí lo vamos a ver cuando veamos el instrumento justamente de costos. Entonces, cuando hablamos de inversión, hablamos de inversión propia, se refiere a los recursos internos de la empresa que se destinan a financiar proyectos. Esto puede incluir el uso del capital propio, reservas financieras o reinversión de ganancias, pero que tiene que ver con que tienen que ver con inversión de la propia empresa, que era justamente el ejemplo que Pablo, el CEO de OpenX, nos comentaba, que ellos para poder en estos momentos desarrollar un proyecto de la startup, estaban con el señor Alejandro Robles, estaban por ahora financiando con fondos propios. Ese fue un ejemplo, digamos. Otro ejemplo sería una empresa de desarrollo de software que decide destinar parte de sus utilidades acumuladas para financiar la implementación de un nuevo proyecto que estaría utilizando la versión propia. Bueno, este es el caso de Pablo que lo acabo de decir. Después tenemos la inversión financiada, que en este caso la empresa obtiene recursos externos para financiar su proyecto. Esto puede incluir desde préstamos bancarios, emisión de bonos o búsquedas de inversionistas. Por ejemplo,
Vamos a ver qué es el scouting y qué tiene que ver con que muchas veces los procesos de scouting, por lo general o lo recomendable o lo que utilizan estas metodologías para inversión, ahora las mismas empresas realizan el proceso de scouting. Antes era algo externo, ahora las propias empresas hacen que el reclutador conozca primero la empresa para después saber cuando ellos dicen, para saber dónde duele, eso quiere decir que hay una necesidad, y que el scouting, una vez que sepa este proceso, vaya y busque las mejores soluciones y los reclute, ¿sí? Y los traiga a la empresa, ¿sí? Si una startup de tecnología busca inversores externos que estén dispuestos a financiar sus proyectos a cambio de participación accionaria, estarían utilizando una inversión financiada. Si bien es un ejemplo, pero ahora ya, qué sé yo, no sé, las aceleradoras tienen este proceso, buscan esa inversión de las empresas, pero lo que se recomendó en ese momento, bueno, ya lo vamos a ver por qué, es esto, que el proceso del scouting, primero conozcamos los dolores de nuestra empresa. Después tenemos las inversiones de los fondos ángeles, que tiene que ver con que son inversores individuales o grupos de inversores que proporcionan financiamiento inicial a una empresa emergente. Estos inversionistas suelen invertir su capital propio en proyectos que se consideran prometedores a cambio de una participación en la empresa. Por ejemplo, un grupo de inversores ángeles puede invertir en una startup de inteligencia artificial para ayudar a desarrollar o lanzar su producto al mercado. Por lo general, los fondos ángeles, como dice la definición, invierten y son accionistas. En el proceso de scouting con las empresas no pasa eso, ya lo vamos a ver bien. Después tenemos la parte de presupuesto de egresos. Lo que yo quiero compartirles ahora a ustedes es esto. Este es un curso que nosotros tomamos a nivel federal el año pasado, y para poder acceder a esta capacitación que tenía que ver, era un curso ejecutivo justamente de vinculación estratégicas entre empresas y emprendimientos para el desarrollo de la innovación. Esto se realizó en el 2021, terminó el año pasado en marzo, abril del año pasado, del 2022. La verdad que estuvo muy buena el curso estratégico. Vamos a compartir algunas del por qué ustedes dentro de la formación de la materia tienen que ir o tienen que ver este tipo de conceptos, ¿sí? Compartir el marco general de los nuevos escenarios tecnológicos y empresariales que dan lugar a un nuevo paradigma competitivo y a las iniciativas de colaboración entre las empresas y los emprendimientos como una estrategia competitiva. Ya no tiene nada que ver, que era lo que ¿se acuerdan cuando habíamos comenzado la primera clase y yo decía, bueno, está bien, vamos a ver la TIR, la VAR y todo lo demás? Sin embargo, esas herramientas nos van a servir cuando yo ya tengo bien desarrollada la idea y, qué sé yo, no sé, puedo ir con un plan de negocios a decirle a un banco que me preste. Bueno, eso actualmente en la parte, en el mundo empresarial, ya no se da así, ya no pasa así. Entonces, para comprender los desafíos profesionales asociados a la construcción y a la gestión y vinculaciones estratégicas entre las empresas y los emprendedores para el desarrollo de negocios innovadores. Vuelvo a lo mismo, ustedes ya saben cuando estamos hablando de negocios innovadores, ya saben cuando hablamos de vinculaciones estratégicas. Vamos a ver las tendencias globales. El cambio tecnológico, ¿sí?, tiene que ver muchísimo en el desarrollo de nuevos proyectos.
y el paradigma de como escenario. Esto de la vinculación estratégica a nivel global es la tendencia. La tendencia en las relaciones entre las empresas y los emprendedores a nivel internacional en América Latina. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está sucediendo? ¿Cuáles son los factores claves del éxito? ¿Y cuáles son los desafíos? Eso lo vamos a tener que ver ahora. ¿Cuáles son las tendencias globales? ¿Cuáles son los cambios tecnológicos? Y el paradigma nuevo para nosotros y lo que ha dejado la pandemia y la pospandemia. Existe una nueva ola de cambios tecnológicos. Habíamos hablado de la cuarta revolución industrial, y esto tiene que ver con, lo vamos a llamar Industria 4.0, en donde ahora el sistema productivo tiene que ver con los robots, la simulación, sistemas de integración, Internet de las cosas, inteligencia artificial, ciberseguridad, computación en la nube, todo lo que tenga que ver con la impresión 3D, la realidad aumentada, Big Data, ¿sí? Nosotros, o ustedes, como futuros ingenieros en TICS, no podemos no pensar en que nuestros nuevos emprendimientos va a estar relacionado con todo esto. Cuando hablaba hace rato acerca de lo que tenía que ver con la digitalización en la producción. Algunas evidencias del cambio de escenario. El 50% de la población ya está conectada a Internet y en apenas 2 años, o sea que este año y el año que viene, se espera que el 80% ya en el planeta tenga un smartphone. Se configuran los canales y los mercados con la inteligencia artificial, Internet de las cosas, la computación, el cloud computing, blockchain, que tiene que ver con toda la parte de seguridad, la realidad aumentada, y ya hablamos del 5G. El tiempo de conquistar el cliente siempre se va acortando. ¿Por qué? Para llegar a 100 millones de usuarios, antes le costó 75 años a la telefonía, ¿sí? Para que la telefonía como tecnología tenga 100 millones de usuarios, le llevó 75 años. 16 a la telefonía móvil y 4 años a Facebook. En 4 años, Facebook ya era una plataforma a nivel global. Entonces, esto de tener clientes en función de una nueva tecnología, los tiempos se han acortado un montón y que tiene que ver con la revolución de 4.0, de la industria 4.0. Otro aspecto también a tener en cuenta es que se ha abaratado mucho el costo de la tecnología. Ante un dron, por ejemplo, en el 2007, salía $100.000 y ahora $700 en el 2013, y creo que ahora es menos. Y se han desarrollado nuevos proyectos en función, por ejemplo, o nuevos modelos de negocios haciendo uso de dron. Qué sé yo, no sé, en Estados Unidos, Amazon está supuestamente tratando de desarrollar, o no sé si ya lo ha desarrollado, pero sí se han visto muchos prototipos de la entrega justamente o de la venta puerta a puerta con dron. ¿Alguien me quiere decir si eso ya se implementó? Pues yo vi prototipos nada más. Bueno, lo googlean y me dicen. Todo lo que tenga que ver con la impresora 3D. En el 2007 salía, qué sé yo, no sé, ahí dice $40.000 y ahora sale 100. Bueno, cuando hablamos de la impresión 3D al usuario, o sea, ¿cuánto tiempo ha llegado para que en una casa haya una impresora 3D? Bueno, en este caso en Latinoamérica esto no pasa, pero en Estados Unidos cualquiera se compra una impresora 3D y la tiene en su casa. La industria de robot, la energía solar, los smartphones, ¿sí? Entonces, eso también es algo que hace que nuevos emprendimientos comiencen a surgir. No solamente vamos a tener las nuevas ideas, sino también la disponibilidad de la tecnología. Y era lo que yo decía recién. Cuando hablaba de nuevos escenarios competitivos en los que ustedes van a tener que desarrollarse, estamos hablando de la industria 4.0. Es un nuevo paradigma productivo y ustedes van a tener que pensar en el proyecto, no solamente en la implementación como un nuevo producto, sino que van a tener que hacer el análisis de la economía circular,
para tener en cuenta el modelo de negocios, que era lo que estamos desarrollando ahora en clases, las tecnologías impulsadas por la sociedad, ¿sí? Antes esto de las controversias tecnológicas tenía que ver mucho, entonces tiene que haber, por eso estos nuevos modelos de negocio que tienen que ver con el desarrollo de nuevas ideas de proyectos, o que lo que yo le decía que el Canvas, por ejemplo, era una herramienta para validar rápidamente una idea, que yo tengo que lanzar un prototipo, tengo que ponerlo a disposición de los usuarios y que haya una retroalimentación y que por lo general tenga que ver con lo que las personas o la sociedad acepte. El factor humano, el design thinking, tiene que ver lo que acabamos de realizar, explicar la sociedad no conectada, hiperconectada, ¿sí? Y esto, de productos a servicios a sistemas, productos, servicios, sistemas. Después, está bien, pasamos la primera barrera de la economía circular, pero después vamos a tener que tener en cuenta la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la computación en la nube, la robótica, Internet de las cosas, todo lo que tenga que ver con la industria 4.0. Si nosotros en estos momentos estamos pensando desarrollar un producto que no tenga que ver con este nuevo sistema o nuestro nuevo paradigma productivo, vamos a tener muchas dificultades. Por lo menos ustedes tienen que verlo desde el otro lado. Esto tiene que ver con un paradigma productivo a nivel global, ¿sí? Pero por lo menos en Latinoamérica todavía hay muchas cosas que no se han desarrollado. Entonces, estamos a tiempo de ofrecer nuevos productos desde justamente Argentina. Y vamos a ver cuáles son el porcentaje de creatividad que tiene Argentina y vamos a ver cómo estamos posicionados a nivel de Latinoamérica. Así que es muy importante que tengamos en cuenta este nuevo sistema predictivo. Nuevos modelos que desafían a los que ya está establecidos, ¿sí? Por ejemplo, todos estos nuevos modelos de negocios son un factor de riesgo para la economía tradicional. Uber lo fue en su momento, ¿sí? Argentina tuvo que desarrollar todo un sistema legal para poder permitir, porque había mucha resistencia de la sociedad, que era lo que yo le decía acá, el factor humano. Se supone que había una cultura de todo lo que tenga que ver con los taxistas y todo lo demás en Buenos Aires, y al final tuvieron que ceder y sumarse a la tecnología. Bueno, ahí vi quién no lo usó. Estas nuevas tecnologías, estaban viendo recién, ¿no? GitHub, ustedes ¿para qué sirve? Ya no tengo por qué explicarlo. Todo lo que tenga que ver con la parte de programación también. O sea, estos son algunos nuevos modelos de negocios que justamente son un factor de riesgo para la economía como tradicional. Acá están algunos, pero hay un montón, ¿sí? La pandemia profundizó justamente estas tendencias o este nuevo escenario tecnológico y hubo una muchísima mayor adopción tecnológico pre-pandemia y pandemia. En Argentina, ¿qué pasó? Los sistemas de integración de conexión pasó de un 6 a ¿cuánto? A un 13%. Realidad aumentada, nos dimos cuenta que servía también para la parte de educación, de un 9% a un 20%. Impresión aditiva, ahora estamos haciendo también otro tipo de uso. Computación en la nube pasó de un 25%, justamente que tiene que ver con la parte de las industrias, a un 53%. Big Data, análisis de datos, o sea, está muy bueno que tengamos esta información que tiene que ver con, estos datos son del 2020, que tienen que ver con la prepandemia y la pandemia en Argentina. ¿Qué pasó con la pandemia? Profundizó las tendencias, ¿sí? Cuando hablamos de ciberseguridad o todo lo que tenga que ver con la fintech, desde el 12% al 29%. La inteligencia artificial igual, computación en la nube, bueno, ya vimos que era una de las tendencias que más se profundiza en este tiempo.
implementación en pandemia, utilizado en pandemia, ¿sí? Y comenzaron a multiplicarse los unicornios. ¿Qué son los unicornios? A ver, alguien de ustedes que me diga qué son los unicornios. Un caballo con un cuerno en la cabeza. Un caballo. Eh, Son pony con cuernos. Bien. Yo como Lisa Simpson quiero mi pony. En realidad, los unicornios son empresas que han logrado que sus fondos de inversión, que hayan fondos de inversión o que han logrado una evaluación en el mercado de hasta $1 millón. ¿No está? Empresas líderes de producto, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, con empresas que han sido evaluadas en $1 millón. Y por eso tiene que ver con que en esta época, en este nuevo paradigma, estas empresas se han comenzado a multiplicar. ¿Qué más dice? Pensé que me preguntaba literalmente qué era unicornio. No, está bien, no se preocupe. Entonces, vamos a ver cuáles son las tendencias entre relaciones entre las empresas y los emprendedores a nivel internacional y luego lo vamos a volcar también a nivel regional. Se multiplican las vinculaciones entre empresas y las grandes startups, ¿sí? Cuando nosotros vemos esto de la comparación de los animales entre los unicornios, por ejemplo, a las grandes empresas se la comparan con los elefantes, ¿sí? Que tienen una estructura y una cultura sobre todo, y una resistencia al cambio, y que para que puedan seguir el paso de todo lo que tenga que ver con las tendencias a nivel global, es muy costoso justamente hacer que se muevan. Pero, por ejemplo, esas empresas muchas veces son las que invierten en estas startups. Entonces, de ahí surge esta sinergia entre las grandes empresas y las nuevas empresas o las empresas emergentes. Entonces, algunas evidencias. El 68% de las empresas top 100 de Forbes ya están colaborando con emprendedores. El 88% de las grandes empresas consideran que las startups como parte esencial de sus estrategias de innovación abierta. Cuando hablamos de innovación abierta, hablamos, ustedes saben, ¿no? ¿Cuál es el paradigma de la innovación abierta? Open Innovation, ¿no? ¿Sí? Perdón. ¿Sabemos No, el profe. concepto de la innovación abierta o no? Yo Era para el mundo. debo comentarles, cuando comencé la carrera de gerenciamiento en tecnología, pensaba que gerenciamiento de tecnología no lo íbamos a poder hacer en el NOA o en la región, y mucho menos en Jujuy, si es que no habían grandes empresas que tengan su departamento de I+D+I. Pero cuando nos comenzamos a adentrar y hablábamos del famoso triángulo de Sábato, que es uno de los modelos de innovación, que tiene que ver con que para que haya innovación según Sábato tiene que estar la empresa, la academia y el sector productivo. Y para mí eso era muy básico, porque yo decía que tienen que haber distintos factores para que esto surja. Entonces vimos otros modelos de innovación, el modelo de la triple hélice y el modelo, un montón de modelos vimos. Y entre esos vimos el modelo de innovación abierta. Y el modelo de innovación abierta dice que cuando una empresa quiere desarrollar un nuevo producto, hace vigilancia tecnológica, hace, qué sé yo, busca el nuevo conocimiento en las patentes, en las universidades, en los repositorios, busca estas estrategias con instituciones como el INTI y el CONICET. O sea, se abre, ¿sí? Justamente al sector tecnológico y trabaja en conjunto para la creación de un nuevo proyecto. Ahora, de mi experiencia, cuando hay que desarrollar un proyecto o cuando aparece una nueva convocatoria para la formulación de un proyecto, les puedo asegurar que volví al triángulo de Sábato. Lograr que en un proyecto haya empresa, haya gobierno
no como, como institución, sino que gobierno como que se desarrollen políticas públicas para apoyar o fomentar el crecimiento de un sector, ¿sí? Para eso es necesario justamente el diseño de políticas. Y que además de eso haya investigadores participando en un proyecto, es muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque además de que, por ejemplo, participe un municipio, ustedes no saben la burocracia que existe en las instituciones públicas. Y no estoy hablando solamente de la parte gubernamental, estoy hablando desde las instituciones como las universidades. Estoy hablando, qué sé yo, no sé, desde el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, es de los articuladores de Economía del Conocimiento. Esto siempre es no es una queja, sino que ya estamos acostumbrados porque, por ejemplo, a mí me ha pasado ahora, estamos ejecutando un proyecto que hemos presentado el año pasado y habíamos presupuestado el combustible, creo que a 220 pesos, si no me equivoco. Entonces, imagínense ahora cuando yo agarro mi planificación con mis costos y mis tiempos, y el fondo que viene, no viene el fondo actualizado, chicos, hay que hacerlo en dólares al presupuesto, porque es mucha burocracia, ¿sí? Ustedes van a tener que trabajar, digamos, con factores, y las empresas, e independientemente de lo que ustedes crean, cuando hagan una búsqueda de información tecnológica y vean quiénes son realmente los que... A ver, hago una pregunta y me contestan con sinceridad. ¿Ustedes quiénes piensan que invierten más en innovación o en proyectos de innovación o en proyectos de I+D? ¿La parte pública o la parte privada? Escucho sus respuestas. Leo sus respuestas. A ver. Privada. ¿Quién más? A nivel mundial, sí, la privada, profe. En sí, la pública depende de... Pero sí, la privada. Va ganando la privada. ¿Quién más? Depende. Y no sé, hasta diría que un empate técnico, pero capaz que me incline un poquito más hacia la pública. Más porque, por ejemplo, está la NASA, aunque colabora con SpaceX, con empresas privadas para ir a Marte, pero también está la empresa privada que, por ejemplo, financian lo que es la expedición a la Antártida. Así que depende más que nada, pero es como que más por la concepción de cómo es la industria pública, o sea, no industria pública, sino la administración pública que no busca beneficio, entonces capaz que puedo decir que la pública un poquito más orienta a la investigación, pero bueno, es una Bien. opinión. No, está bien. Yo estoy consultando porque muchas veces tenemos conceptos, preconceptos, mitos, depende de qué lean. La pública, chicos. ¿Eso a nivel mundial, profe, o a A nivel nivel país? mundial, no, a nivel mundial. A nivel mundial son las empresas, son el costo de la inversión de fondos en proyectos de innovación público. Ustedes cuando van a ver quién después lo apropia y lo patenta, lo hace la parte pública, pero se vale de los proyectos de investigación. ¿Y quién hace toda esa inversión? La parte pública. Porque cuando hay una evaluación de riesgo de un proyecto de innovación, cuando la parte privada interviene es porque la parte pública ha invertido el 90% y ha pasado por ese valle de la muerte del que nosotros hablábamos cuando veíamos quién eran los primeros adoptantes. Pero ustedes ven dentro de la curva de innovación, por eso cuando hablamos de innovación que tiene que ver con un nuevo proyecto que entra en la curva,
no se han fijado quiénes han invertido antes. Cuando el inversor ve que esa idea además tiene una patente, además tiene un crecimiento exponencial, además tiene, qué sé yo, quiénes son los que primero invierten, la familia, los tantos y los amigos, digamos. Ya ha pasado todo ese proceso, recién vienen los fondos ángeles, los inversores, la inversión privada, lo toma y le da ese impulso porque estas empresas o las startups necesitan grandes inyecciones de fondos para poder surgir a nivel global, porque ya vemos que hay mucha competencia en la formulación de proyectos tecnológicos sobre todo. Entonces, no, es la parte privada la que se apropia del conocimiento, pero quien más invierte es la parte pública. Profe, cuando se refiere a que se invierte más, ¿se refiere solo a lo monetario? No, en todo. Acuérdense que cuando hablamos de la parte de tecnología o de conocimiento, no tiene que ver solamente con la inversión en la parte de infraestructura. Hablamos de desarrollo, de investigación, de doctores, ¿sí? Es algo que pensamos nosotros, pero es todo lo contrario, ¿sí? Una de 3 aceleradoras en Europa está siendo apoyada por una corporación, ¿sí? En este caso ahí nombra cuáles son las corporaciones. Y sí, también capital humano. 50 de las 100 empresas más grandes ya cuentan con actividad inversora en las startups. En 2017 se concretaron casi el doble de 4 años antes, totalizando, bueno, este valor que tenía que ver con a nivel global, ¿sí? ¿Pero por qué? Era lo que yo les decía hace rato. Acá pónganse en el papel de las startups o los unicornios y acá las empresas. Las empresas tienen el conocimiento, tienen el acceso a mercado, tienen recursos y infraestructura, tienen capital, capacidad, ¿sí? Pero tienen poca creatividad, aversión al riesgo, no quieren saber absolutamente nada del riesgo, porque su negocio está funcionando. Entonces tienen miedo a cambiar o a romper muchos esquemas. Ustedes ya me dieron ejemplos, ¿se acuerdan del caso, qué sé yo, no sé, de Kodak? Y habíamos visto ejemplos. No hay motivación, ¿sí? En cambio, las startups, todo lo contrario, les faltan recursos, les falta capital, les falta cliente, poca capacidad de producción, porque todavía, qué sé yo, no sé, es una planta piloto, es un demo, poca visibilidad, nadie nos conoce, pero ¿cuáles son las ventajas de los startups? Por eso hablamos de los unicornios. Son ágiles, gestionan muy bien el riesgo. ¿Por qué? Porque en el proceso ese de aprendizaje han aprendido a gestionar el riesgo, tienen esa pasión, esa fuerza, todavía sueñan, ¿sí? La capacidad de buscar nuevos mercados. Está bien, lo lancé, no funcionó con este cliente y me pidió que lo cambie y que además de eso pueda acceder a otro tipo de mercado, buscan nuevos mercados, buscan romper con esas barreras porque ellos también quieren posicionarse. Entonces, por eso habla acá de una combinación perfecta. Si la empresa tiene el conocimiento, si tiene el acceso al mercado, si tienen el recurso que a mí me está faltando, entonces, si soy una gran empresa, puedo generar un área en donde directamente no mando a los directivos que están con esta cultura, ¿sí? de cuando uno les dice que hay que cambiar y no quieren hacerlo por esto, entonces hay un departamento que se encarga de que se relacionan con nuevas startups y todavía estén a tiempo de ser los primeros adoptantes de una nueva tecnología. Las implicancias para las empresas. ¿Qué les va a permitir? Pueden acceder a nuevas soluciones para problemas complejos a los que se enfrentan los negocios y la sociedad en general. Yo les había comentado de un proyecto de scouting que había realizado Telefónica, porque Telefónica tiene mucho más presencia en Chile, Perú, en Centroamérica, y ellos nos decían que
y ellos aconsejaban que esto del proceso de scouting o de buscar soluciones en las startups y ser los primeros adoptantes, ellos se habían dado cuenta que la parte legal, justamente, ¿se acuerdan que le habías comentado? Tenía ese problema y que el costo del papel y el costo de la seguridad era muy... tenía un costo, digamos, representaba un costo importante dentro de sus actividades. Entonces, en su momento, adoptaron a una startup que se especializaba en seguridad y en el manejo de formularios a través de blockchains, y fueron los primeros adoptantes, inyectaron fondos a esa empresa, y en ese momento, en el 2019, 2020, le ahorraban $2 millones anual solamente a una sucursal, ¿sí? En el país de Chile. Entonces, después ellos pudieron desarrollar ese mismo proyecto en los distintos países. Pueden innovar más rápido y más barato, facilidad para entrar a nuevos mercados, eso le puede pasar a las empresas. Poder renovarse a nivel cultural, que era lo que estos, romper el status quo, que yo le decía que muchas veces tiene que ver con la cultura organizacional y tenerle una aprensión al riesgo. Pueden elevar la motivación de los equipos, o sea, si yo dentro de los equipos tengo esos rangos medios en donde puedo identificar quiénes podrían ser líderes y transformar o traer esa motivación que tienen las startups, las incluyo dentro de las empresas. Y estos, la necesidad de besar muchos sapos antes de encontrar al príncipe. Ellos decían que 2 millones de pesos que le habían permitido ahorrar con esa startup, ese capital, ellos habían decidido después seguir invirtiendo en otras startups, porque tenés que probar qué es lo que hace y fijarte si va después a llegar a ser un proyecto tecnológico con un crecimiento exponencial a nivel global, ¿sí? Por eso decía la necesidad de besar muchos sapos antes de encontrar al príncipe y que se transforme en un unicornio. Y estas eran las implicancias para las empresas. ¿Por qué las empresas buscan a personas como ustedes que tienen nuevas ideas? ¿Y cuáles son las implicancias para los emprendimientos? Poder venderle a la gran empresa y acceder a sus canales, por ejemplo, esto de las nuevas estrategias de modelos de negocio. Hace 2 años, Grido ofrecía un concurso en donde el premio era, no plata, pero si vos tenías o desarrollabas un nuevo producto que pueda ser congelado, te daban el espacio en las heladeras y que lo vayas probando en distintas regiones del país. Porque en distintas regiones tiene que ver el tema de la cultura también, ¿sí? En Jujuy no se come igual que en Buenos Aires, no se come igual que en el sur, entonces había que desarrollar diferentes proyectos. Imagínense a una persona que desarrolla un nuevo producto, un licenciado en alimentos, qué sé yo, no sé, no va a tener que invertir en clientes, en puestos de punto de venta, se ahorra o sea, es una gran estrategia el que yo, nuevo emprendedor con un nuevo producto, se pueda vender justamente en grandes canales. Por eso creo que uno de los ejemplos para este proyecto, para este producto, era la pizza en cono. Creo que, no sé si en otros países funcionó, pero acá en Jujuy no fue muy aceptado el producto. No sé cómo le fue después en otras provincias. Acceder a la empresa y a sus proveedores para desarrollar pilotos. En el caso de McDonald's en Bolivia es un ejemplo de la cultura importa mucho para vender productos. Exacto. Exacto. Ampliar el alcance geográfico para sus operaciones y mercado. Recibir saberes de expertos de la gran empresa, ¿sí? Muchas veces las empresas ofrecen a los emprendedores su equipo o su equipo de coach para poder terminar su modelo de negocio, o si tengo varias ideas, matan a una y dejan viva a la que mejor potencial ellos puedan
haber evaluado, ser pacientes con los tiempos en la gestión de la gran empresa, ¿sí? Aprender a interactuar con la burocracia de la gran empresa, que era lo que yo les decía, o sea, ellos tienen que entender cómo funcionan las grandes empresas, cuáles van a ser los tiempos de la colocación de un nuevo producto. ¿Qué formas adopta? Oficinas de coworking. Acá en Jujuy tenemos, ¿cuántas? ¿Una, dos o tres? Minta Point es una. ¿Cuál está? Está la de... Ay, nunca me acuerdo. La que está en el Colegio de Ingenieros, ¿cómo se llama? Chicos. Ay, no me acuerdo. Bueno, sí tenemos oficinas de coworking acá en la provincia, en San Salvador. En el norte también hay una. También tenemos el Club de Emprendedores que funciona como una oficina coworking. Hackathon, ya saben qué es lo que son los hackatones, concursos de ideas empresariales. También tiene que ver con esto del rally, ¿sí? Desarrollo de negocios, el Venture Client, incubadoras o aceleradoras, hay un montón acá en la provincia. Solamente hay 3 que pueden incubar o acelerar, no, incubar más que nada, aceleradoras no conozco, incubadoras que tienen que pueden acompañar a proyectos de tecnología, hay muchas a nivel nacional, ustedes pueden acceder a los servicios de cualquiera a nivel nacional, pero ellos siempre hacen una preselección, tienen un periodo de tiempo. Tenemos estos tipos de inversiones, capital de riesgo, adquisiciones, ¿sí? Adquisiciones cuando se compra la empresa, que es lo que hace Facebook, por ejemplo, compra directamente. Acá no, comparten acá el fondo de inversión, en cambio acá también, el riesgo corporativo. Y tenemos los modelos de vinculación y sus implicancias. ¿Sí? Esto lo vamos a dejar acá para ver estos nuevos modelos. Tampoco. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a pasar a lo que son las tendencias entre las relaciones entre empresas y emprendedores en Latinoamérica. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Sí? Vamos a ver. En Latinoamérica, y algo que por lo general nosotros pensamos que el corporate venture o que es el capital de riesgo, Brasil siempre nos va a llevar una ventaja. Argentina estamos segundo. Argentina está muy bien vista y atrae mucho a los inversores por las ideas tecnológicas. En pandemia, en Chile, por ejemplo, hubo 3 fintech que surgieron, sin embargo en Argentina había como 9, por ejemplo, ¿sí? Esto está muy bien visto, hay mucho capital de riesgo que se invierte dentro de los emprendimientos. Algunos de los ejemplos, Mercado Libre, ¿sí? Hace también este tipo de trabajo, que son empresas que trabajan con las startups, y acá hay ustedes van a tener una red un listado de empresas. YPF, por ejemplo, invierte mucho en lo que tenga que ver en la producción de energías, seguridad. Todo el tiempo la empresa de YPF está pidiendo nuevos proyectos. Son algunos de los ejemplos que pueden ver o de empresas que invierten en este tipo. En el caso brasileño, acá ya vemos otro tipo de
de comportamiento. Y es emergente, o sea, ustedes todo el tiempo van a ver que hay una mayor colaboración justamente de este fenómeno de invertir en proyectos emergentes. Que era lo que yo les decía hace rato, el objetivo es predominante. Cuando hablamos de innovación abierta o de colaboración entre todo lo que es esto, el sistema productivo, vemos que la innovación abierta está acá, en primer lugar. Inversión de riesgo, el 20%. Inversión abierta, cuando ustedes ven acá el origen de los fondos, era lo que yo les decía, que tiene que ver con la inversión de fondos públicos, ¿sí? ¿Cuáles son los primeros con presencia sectorial? El sector financiero es el que más invierte justamente en este tipo de empresas. Todo el tiempo busca startup para poder invertir. Las tendencias y las relaciones entre empresas y emprendedores en América Latina, ¿cómo se da? También acá tenemos las aceleradoras, un 32%, un fondo de riesgo, el 18%, el concurso hackathon, o sea, yo me presento a un hackathon, que puede ser de cualquier temática y se invierten o se dan premios, y el coworking, acuerdos y colaboraciones, un 25%. O sea, esos son los tipos de fondos que ustedes van a ver para saber después cómo se van a tener que fondear. Esto no era muy relevante. ¿Cuáles son las startups más buscadas a nivel sectorial? Bueno, ya vimos las de tecnología, inteligencia artificial, las fintech, energías renovables, que era lo que yo les decía, agrotech, y movilidad y biotecnología. Bueno, en todas estas invierte YPF. Y después cualquier innovación que sea interesante, un 13%, robótica. Estas son justamente las que buscan los sectores. La colaboración con otras organizaciones del sistema, vemos que las empresas comienzan a colaborar y a trabajar en este nuevo paradigma de modelo estratégico para el crecimiento o para la generación de proyectos, y muy poquitas son las que todavía no están dentro del ecosistema, ¿sí? ¿Qué tipo de organizaciones se vinculan? Bueno, ya vimos que las incubadoras, las aceleradoras, ¿sí? Programas públicos de apoyo al emprendimiento, proveedores de servicios especializados, inversionistas ángeles, fondos de capital emprendedor o riesgo. Entonces ahí ya vemos dónde ustedes van a tener que comenzar a buscar cómo fondear sus proyectos. Antigüedad de los prestadores de servicio, bueno, esto no nos interesa mucho. Y vamos a ver los desafíos, ¿sí? Desafíos para trabajar con las startups. Identificar emprendimientos que puedan generar valor a la corporación, cambiar la cultura y la mentalidad en la colaboración para trabajar con los emprendedores, atraer emprendedores de calidad, generar confianza a los emprendedores, encontrar ideas viables. Cuestiones legales o tributarias en el país también tiene que ver justamente con lo que ustedes tienen que tener cuando van a tener en cuenta cuando van a trabajar con una startup. Encontrar emprendimientos o condiciones que sean en condiciones de ser invertidos, o sea, ya pasó, ya lo probaron, existe la tecnología. Definición de derechos de propiedad intelectual, eso lo van a tener que saber, van a tener que poder, ¿cómo se dice cuando los... se me fue la palabra. Diferencia significativa entre la valoración de los emprendimientos, ¿sí? Muchas veces los emprendedores o se sobrevaloran o van muy abajo de lo que vale su emprendimiento, conseguir buenos mentores y consultores para los emprendimientos. Esto hay muchos ejemplos también en el momento de trabajar con las startups. Desafíos enfrentados para la iniciativa corporativa, bueno, esto no es algo. Expectativas reales de los emprendedores, ustedes van a tener que ver. Pero que bueno, muchas si veces... creen que un sistema puede atender las necesidades del cliente sin una persona humana ahí, entonces lo saquemos. Pero yo no conozco negocio en donde no
no haya alguien, una persona que te resuelva la duda que tengas. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Nosotros somos modernos, así que lo vamos a hacer así. No sé quiénes tienen el micrófono abierto. Inteligencia artificial, todo ya fue, ¿no? Igual no me parece mal ni poner el sistema ni... Profe, podría mutearla. Así continúo con la No clase. sé cómo, acá está silenciar a Una u otra me unas, parece, está bien. y Para- acá están en otras clases los chicos. Solicitar, O sea, SNP. una o la otra. Sí. No los puedo mutear. Acá está silenciar a uno. Acá. Y a este, ¿cómo lo silencio? Alejandro Portal, estás en clases y te escucho en otra clase. Bueno, no lo puedo silenciar. A ver acá. Bien. Entonces, cuando hablamos de inversión propia, hablamos de inversión financiada o hablamos de fondos ángeles, ustedes ya vieron cómo es el nuevo contexto tecnológico para poder desarrollar esas ideas. Lamentablemente, es algo con lo que ustedes van a tener que aprender a lidiar, a trabajar, a conocer y a entender justamente. Por eso cuando ustedes me proponían ideas y me decían esto de por ejemplo, no me acuerdo quién me había dicho, que quieren trabajar con emprendimientos o que los emprendedores eran informales, o que querían trabajar en donde el gobierno sea, por ejemplo, el cliente. Y ustedes van a tener que entender que, o no solamente el gobierno, ¿no? Sino estoy hablando de instituciones públicas más que nada. Cuál es la burocracia, cuáles son los tiempos, no va a ser la dinámica, no van a tener la misma dinámica del emprendedor, el emprendimiento o la startup que las grandes organizaciones. Van a tener que aprender a trabajar en conjunto y esto pasa en todos lados, chicos, no es solamente con emprendimientos tecnológicos, con cualquier tipo de emprendimiento nos pasa igual. Profe, no se ve la diapositiva. Ya lo dejé de compartir, Emanuel. Lo dejé de compartir, pero voy a compartir esa la diapositiva que nos dieron a nosotros en su momento para todo lo que tenga que ver con sinergias. Se los voy a compartir, no tengo problema. ¿Alguna duda, consulta? ¿Ninguna duda? ¿Está todo bien? Creo que sí, profe, creo que sí. A menos que haga el práctico. No, está bien. ¿Todos entendieron? El resto todo entendió el nuevo contexto tecnológico en el que ustedes se van a desarrollar, van a tener que desarrollar los emprendimientos. ¿Qué es lo que van a tener en cuenta? ¿Quiénes podrían ser sus adoptantes? ¿Quiénes podrían, o por qué es necesario que trabajen con la empresa? O, por ejemplo, las nuevas convocatorias o instrumentos de financiamiento ahora ya no apuntan a que ustedes sean el cliente y el cliente final, digamos. Ahora ya buscan
que ustedes puedan desarrollar un producto o un servicio, pero apuntado a un sector productivo. Y además de eso, no solamente a cualquier sector productivo, sino que cada vez están más sectorizados los sectores productivos y todo tiene que ver con esto de la industria 4.0. Por ejemplo, acaba de salir una nueva convocatoria. A mí todo el tiempo veo convocatorias nuevas y las empresas no están aplicando a estos nuevos proyectos porque no tienen esa capacidad, y ahí era lo que le decía hace rato, son las pymes las que necesitan este tipo de desarrollos de proyectos tecnológicos para poder ellos tener esa ventaja competitiva y poder justamente dar ese salto a nivel ofrecer mejores servicios. Y entonces ahora salen todo tipo de convocatoria y por ahí nosotros como institución o como universidad o como ustedes como futuros profesionales, ellos no saben que existe una facultad de ingeniería y de informática y que puede desarrollar un proceso de digitalización en una empresa, por ejemplo. No nos conocen, no saben ni siquiera las carreras que hay. El otro día estaba hablando con una gerente de una incubadora acá en Palpalá, y ella nos decía que cuando se había hecho todo lo que es la parte de capacitación para la capacitación en seguridad e higiene, tiene el nombre específico, habían traído o habían contratado a una universidad de Chile que había hecho una startup que desarrollado, y después yo vi el sistema de capacitación en simulación 3D, no era 3D, en simulación, y era que le daban, escuchen chicos, capacitaciones de seguridad e higiene básica con avatars. Y se lo vendió a la minera, y la minera lo compró. Y ella vio como $1,5 millones de dólares se fue a la universidad. Y en ese momento todavía, por ejemplo, no estaba la universidad, no existía la tecnicatura de videojuegos en la facultad. Pero yo decía, pero ese sistema lo podemos hacer cualquiera. Y es más, podemos traer a los mineros, alumnos mineros que nos desarrollen el entorno. Podemos traer a los chicos industriales que hagan un mejor modelado y podemos hacer mejor que eso. Y no, los gerentes en ese momento de minas, como habían trabajado en una facultad de Mendoza y ellos habían auspiciado porque están muy cerca, habían en ese momento trabajado en conjunto con esta Universidad de Chile, entonces, bueno, después siguieron en contacto y se desarrolló el proyecto. Pero así como esas, hay un montón de ejemplos. Y yo no tengo proyectos para desarrollar, porque cuando viene una empresa, no tengo el recurso humano para poder incluir dentro de los proyectos. El año pasado hubieron muchísimos municipios que necesitaban proyectos de industria 4.0 en robótica a nivel industrial, y no conseguía docentes, y ellos, hace un mes me perdí un programa justamente no era mucha plata, son 30 millones de pesos, en donde las universidades podíamos haber brindado servicios a las mini pymes, ni siquiera pymes. Bajaron el nivel y pedían que presentemos proyectos de industria 4.0 a las pymes y a los emprendedores, o por lo menos 50 emprendedores. No encontré, chicos, no encontré alguna institución, porque además pedían que sea una institución pública y una privada, y en este caso pedían que la privada sea la que administre los fondos, y nosotros como universidad podríamos haber ido como la parte pública. ¿Por qué? Porque ellos también entienden que cuando la plata llega a las universidades no distribuyen por esa burocracia que tienen, no solamente la de acá, todas las universidades pasan lo mismo. Entonces
idearon este instrumento que estaba muy bueno, que sean las instituciones públicas, y yo me podría haber asociado con una asociación civil sin fines de lucro, pero privada, que administra los fondos y pague directamente a los proveedores y haga las compras en el caso de adquisición de tecnología. No lo logré. Me sentí frustrada en ese momento, pero no pudimos hacerlo. Y así como eso, puedo pasarme toda la tarde contarle todos los instrumentos que aparecen todos los días para proyectos de emprendimientos tecnológicos y no los estamos aprovechando, ni como institución, ni a nivel emprendedor, ni en la parte privada, no la estamos aprovechando. Y es una preocupación. Y en TICS hay un montón y tampoco los estamos aprovechando. Acaba de aparecer una nueva convocatoria, todavía no hicieron el lanzamiento, pero también hay de inteligencia artificial. Quieren que las empresas comiencen a desarrollar el capital humano y bueno, vamos a ver si podemos aplicar con 1 o 2 empresas de acá de la provincia. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Se entendió todo hoy? Quería mostrarles algo. Bueno, las convocatorias a beca CONICET, se lanzó la nueva convocatoria de proyectos estratégicos para el desarrollo sostenible. Veamos. ¿Cuáles son? Economía circular, producción más limpia, sustentabilidad de los ecosistemas naturales y manejo de desastres ambientales, ciudades y soluciones urbanas para adaptación y mitigación del cambio climático. ¿Quiénes son los destinatarios? Instituciones públicas o privadas sin fines de lucro de ciencia y tecnología. Instituciones privadas sin fines de lucro, organizaciones civiles o de economía popular, entidades o de pueblos originarios, pymes o cooperativas. Hasta el 15 de agosto. ¿Cuánto es lo que financian? Me habían pasado 200 millones. No, esto no puede ser 200 millones. A ver, acá están las bases. Acaba de abrir esta convocatoria. Lo que yo quiero decirle es cuánto es el monto, por ejemplo. Infraestructura. $230 millones para cada proyecto. O sea, no para cada proyecto. Puedo presentar proyectos hasta 230 millones de pesos en cualquiera de las líneas que les mencioné. Y así como esas, un montón de líneas que existen y que siempre son fondos públicos. Por lo general es muy poco el porcentaje de inversión privada en ideas. Por lo general siempre, como son proyectos de alto riesgo, porque todavía no hay
un cliente bien definido para el proyecto, por lo general siempre los fondos son públicos cuando se invierten en este tipo de tecnologías. Bien. Ninguna pregunta. Bueno, ahora los quiero ver escribiendo proyectos. Vamos a pasar esto. Yo creo que hasta el sábado voy a tener ya una devolución de los trabajos. Vamos a hacer 2 tandas de consultas el día martes, porque el día, ¿qué día dijimos? Con ustedes tenemos lo que recuperan, ya lo voy a publicar también en el aula, el día miércoles, ¿sí? Los que recuperan, estuvieron de viaje, no pudieron llegar, tuvieron circunstancias muy particulares que me mandaron por mensaje, no tengo problema. También quería comentarles esto de que muchos me preguntaron si se podían presentar al recuperatorio para subir las notas. Depende también, o yo les, no sé, como ustedes quieran, pueden presentarse si quieren subir la nota, o la otra opción es que se hagan un esfuerzo en una buena presentación de un trabajo final, o la presentación del trabajo completo y en los tiempos que vamos a acordar, y bueno, y después se promedia la nota, ¿no? No quiero que sea una carga o una preocupación esta materia. Esta materia, ustedes la teoría que vamos a involucrar dentro de la formulación de los proyectos, la van a encontrar en todas partes, pero a mí me interesa mucho la parte práctica. Los conceptos sí también son muy importantes, pero vamos a la práctica y ustedes tienen que poder escribir un proyecto, ya son alumnos de casi ingenieros o casi licenciados, así que yo confío y no... También entiendo que es la primera vez o es la primera vez que se han enfrentado a este desafío de escribir o tratar de escribir una idea innovadora, y no piensen en un cliente a nivel regional, piensen en un cliente a nivel en donde alguien pueda o quiera invertir en sus proyectos. Eso es muy importante. Cambiar la mentalidad también es muy importante. ¿Ninguna pregunta? Profe, por consulta, ¿qué es lo que queda para evaluar en la materia? La parte práctica, el trabajo práctico y la exposición final. ¿Sí? Quedan 2 instancias todavía. La parte teórica ya la pasamos y ahora vamos a la parte práctica. O sea, ya vimos todo lo que es las 3 primeras etapas. Y ya lo que queda con gestión no, porque, a ver, por ejemplo, cuando nosotros vemos clases de gestión en las otras, en los posgrados, a nosotros ya nos dicen, a ver, traigan el proyecto que hayan desarrollado, que haya sido financiado y con el que hayan tenido más problemas. Y apliquen las nuevas herramientas y cómo lo habrían diseñado ahora conociendo las herramientas. Entonces ahí ya nosotros agarramos un proyecto que está escrito, que está financiado, que ha tenido y que han sido latentes todos los riesgos y le hacemos los ajustes. A esa instancia ustedes no van a poder llegar porque no van a gestionar, no van a hacer la gestión de riesgos, de costos. Entonces nosotros llegamos hasta la formulación y la planificación. Y hasta escribir un proyecto. De eso se trata la materia. Por lo menos... Sí, Claudia. Mi pregunta más que nada, también a lo que había dicho mi compañero, era cómo seguimos, o sea, la semana que viene son consultas el martes y el miércoles o solo el martes. No, solo el martes. Y ya, bueno, vamos a tener una devolución y ¿cuándo presentaríamos o defenderíamos el proyecto que tenemos? La defensa todavía no te voy a decir bien porque ya recién hoy quedé con los chicos de videojuegos y voy a ver qué días nos quedan. De todas maneras no vamos a tener problema ni con aula ni con nada porque ya nadie está dictando clases, digamos.
Así que no va a ser eso un inconveniente. Yo no quiero terminar lo antes posible. Ustedes no han comenzado todavía con el documento maestro, pero tienen que hacer la parte del documento general y la parte de los costos. Pero la parte de los costos lo vamos a ver más con un ejemplo, porque cuando hacen la presentación, y esto tiene que ver más con el programa, ¿no? Todo lo que son la parte de proveedores, recursos, capital de riesgo y todo lo demás. Vamos a ver más la teoría porque todavía, y lo vamos a ver con un ejemplo real. Disculpe, profe, ya que estamos con este tipo de preguntas, bueno, la fecha de entrega del trabajo práctico era el lunes, si mal no recuerdo. No, el lunes pasado sí. Claro, por eso era el lunes. Bueno, nuestro grupo no pudo entregar porque estamos llenos de parciales esta semana. Y bueno, quería saber si había alguna forma no sé, de presentarlo fuera de tiempo o de solucionarlo, cosa de que no quedemos libres en la materia, digamos. Sí, Maxi, lo pueden presentar. Hasta el viernes lo pueden presentar. No tengo problema. La cuestión es que yo el fin de semana quiero agarrar todas sus ideas y quiero ver, y después quiero, para los proyectos que tengan observaciones, que los voy a publicar. Hay muchas consultas, por ejemplo, me hicieron consultas por correo y me dicen de tal idea y me hacen la descripción del proyecto en 20 caracteres y no es así, porque yo quiero saber cómo ustedes los han pensado, cómo lo han ideado. Recuerden que siempre le dijimos que no tienen que tener un solo tipo de cliente, tienen que tener más de tipos de cliente, porque si se le cae ese cliente, se cae el proyecto. Quiénes van a ser sus proveedores, o sea, todo el Canvas. Yo quiero que ustedes me expliquen el Canvas, así que cuando haga la evaluación de esos proyectos, vamos a ver qué proyectos pueden seguir con la escritura del documento general y qué proyectos necesitan poder volcar mejor esas ideas dentro de la herramienta que estamos utilizando. Así que lo puedes presentar, no tengo problema. Hasta el viernes, ¿no? Después ya no. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Sí, quedan clases teóricas, queda la clase del miércoles y bueno, y ahí ya después, bueno, esta semana tienen que terminar las clases. Quedan una clase más de teoría, la clase de consultas del martes y bueno, y después ya hay que hacer la presentación de los trabajos prácticos. Seguro que vamos a tener consultas, pero con una idea y un canvas ya un poco más claros, porque si no, no van a poder avanzar. ¿Ok? Bueno, chicos, los libero. Hasta la semana que viene. Chao, profe, hasta luego.